Noticias PAT. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos. Esta es la edición central de Noticias PAT, aquí desde el campo ferial, con importantes informaciones, Carolina, que vamos a tener en el marco de la Feria Exposición. Así es, Jorge, amigos, sean bienvenidos a la edición central de Noticias PAT. La feria está impresionante, pero al inicio nomás les quiero presentar al que será el nuevo presentador de noticias aquí en la red PAT y quien lo estará acompañando a usted todas las noches con la más importante información. Muy buenas noches, mi nombre es Richard Cuellar García. Para presentarte lo último, te cuento que Vivian Donoso está enamorado de Fernando y vamos con la nota. La reina de Santa Cruz, la hermosa Vivian Donoso, conductora de Hola País y protagonista de momentos inolvidables muy temprano de la mañana, ha declarado que encontró al amor de su vida. Fueron compañeros cuando estudiaron en la universidad y ahora la vida se encargó de juntarlos de nuevo, declaró la rubia. Ay, sí, cómo se enteraron, la verdad que estoy súper enamorada, aunque al comienzo cuando era mi compañero en el colegio y yo no le daba bola, la verdad, porque era muy ñoño, era ridículo, me andaba mandando cosas, me mandaba regalo, dulces en el recreo, siempre me regalaba algo y la verdad es que yo nunca pensé estar con él porque era súper estudioso, era ñoño. Y bueno, pero yo fui guardando todas sus cosas porque yo soy bien detallista y siempre me aparecían peluches, flores, cartas de amor en mi casa, eran de él, lógicamente. Nunca le di importancia, salimos del colegio, pasó muchísimo tiempo y luego nos volvimos a encontrar después de tiempo, él cambiadísimo, hasta físicamente, completamente diferente. Volvimos a hablar, ya tenía otra forma de enamorar, por supuesto, ya había madurado mucho y bueno, me conquistó y después ya empezamos a recordar los momentos en que yo era mala, podríamos decir, con él, y nos reímos, y la verdad que ahora la pasamos muy bien juntos, recordando cada momento, y creo que bueno, es el hombre ideal para mí. Mi nombre es Ricardo Cuellar García. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a nuestro colega periodista que nos ha apoyado durante toda esta jornada. Impresionante el talento que tiene nuestro nuevo presentador de noticias, ¿no, Jorge? Mucho talento, lo que estamos viendo aquí en el marco de la Feria Exposición. Vamos a seguir descubriendo más talentos todavía. Pero ¿qué te parece si nos vamos a la pausa? Después tenemos importante información. Así es, pausa y Noticias PAT. Más producción nacional.